Hay un momento en que el cuerpo sabe algo que la mente todavía niega. Jeffrey Kane caminó por Antietam como un turista más, hasta que el aire se le volvió pesado, la garganta se le cerró y una tristeza feroz lo golpeó sin aviso. No era nostalgia, no era imaginación, era como si el lugar lo reconociera. Y lo inquietante es que esa sensación no terminó al salir del campo de batalla, apenas estaba empezando. Lo extraño es que Jeffrey no era un hombre dado a fantasías, era un bombero retirado, alguien acostumbrado a lo concreto, al peligro real, a decisiones rápidas y hechos verificables. Antietam, en Maryland, es uno de los campos de batalla más conocidos de la Guerra Civil estadounidense, un sitio donde la tierra parece guardar memoria. Jeffrey fue de visita sin buscar nada místico, pero regresó con una pregunta que no lo dejaba respirar. ¿Por qué ese lugar lo había roto por dentro? Y entonces aparece el primer detonante. Días después, ya lejos del campo, Jeffrey empezó a leer sobre la batalla, casi por necesidad, como quien intenta darle forma a un sueño. En una de esas lecturas se topó con un nombre, John B. Gordon, general confederado, y ocurrió algo que lo descolocó aún más que el llanto en Antietam. No sintió curiosidad, sintió reconocimiento, como si ese nombre no estuviera en una página, sino en algún rincón antiguo de su propia identidad. Hay detalles que no se buscan, simplemente se imponen. Mientras avanzaba en la biografía de Gordon, Jeffrey sentía que ciertas escenas le resultaban demasiado familiares, no como si las hubiera leído antes, sino como si las hubiera vivido. Frases, decisiones, instantes de tensión en plena batalla se le quedaban clavados, y en su cabeza aparecían imágenes nítidas, ajenas a cualquier película o libro. La pregunta se volvió inevitable: ¿de dónde venía esa certeza que no había construido? Y ahí ocurre algo más delicado, porque una emoción puede explicarse, pero una coincidencia repetida empieza a pesar distinto. Jeffrey no se quedó en la sensación, investigó. Comparó datos, miró retratos, buscó registros. Quería equivocarse, quería encontrar un punto de quiebre que le devolviera la calma. Pero cuanto más leía sobre John B. Gordon, más le parecía que estaba siguiendo un rastro que lo llevaba, paso a paso, hacia sí mismo. Hay un detalle que suena imposible hasta que lo imaginas frente al espejo. Jeffrey empezó a notar similitudes físicas con Gordon, semejanzas que según su investigación iban más allá de una cara parecida. Se fijó en rasgos, en proporciones, en gestos, y lo más perturbador, según se reportó en el caso, fue la coincidencia de marcas en la piel, como si la piel también guardara una historia. Cuando eso ocurre, la duda ya no es si estás exagerando, sino por qué te está pasando a ti. Pero entonces llega el primer giro real, el momento en que la hipótesis deja de ser un pensamiento privado y se convierte en una vida nueva. Jeffrey comenzó a recordar frases y vivencias de Antietam como si fueran suyas. No eran datos memorizados, eran recuerdos con peso emocional, el tipo de memoria que viene con miedo, con urgencia, con dolor. Y lo inquietante es que esos recuerdos no venían ordenados ni eran cómodos. Era como recibir fragmentos de una película que jamás viste, pero que te marca como si hubieras estado allí. Lo siguiente fue todavía más extraño, la necesidad de comprobar. Jeffrey se convirtió, casi sin planearlo, en un estudioso de ese periodo histórico, no por afición, sino como quien intenta reconstruir un mapa para no perderse. Volvió una y otra vez a documentos, relatos, mapas del campo de batalla. Cada dato nuevo era un intento de medir la distancia entre su vida actual y esa figura del pasado. Y la pregunta, en silencio, seguía abierta. ¿Estaba encontrando historia o estaba encontrándose a sí mismo? Y ahí aparece la escena que lo cambia todo, porque ya no se trata solo de sentir, sino de coincidir. Mientras investigaba, encontraba puntos de contacto que le parecían demasiado precisos, reacciones, decisiones, incluso palabras que, según su testimonio, le venían a la mente antes de leerlas en una fuente, como si hubiera un orden invertido, como si primero recordara y después confirmara. Para cualquiera eso sería el inicio de una obsesión. Para él empezó a sonar como una respuesta.
Lo más difícil no fue aceptar la idea, sino convivir con ella. ¿Cómo se le cuenta a alguien que cree ser la reencarnación de un general de la guerra civil? Jeffrey, según se ha relatado, no lo vivió como un juego ni como un espectáculo, sino como un peso serio. La reacción de quienes escuchaban podía ir de la incredulidad al silencio incómodo, y sin embargo él seguía acumulando notas, comparaciones, lecturas, como si documentar el caso fuera la única forma de mantenerlo en tierra. Pero entonces entra el escepticismo y hace lo que siempre hace, preguntar lo obvio. Podría ser sugestión, podría ser identificación con un personaje histórico, podría ser que el impacto emocional de Antiram abriera la puerta a una narrativa personal. La mente humana busca patrones, construye sentido con piezas sueltas, también existe el efecto de leer algo y sentir lo propio, y la memoria puede engañar con una facilidad inquietante. La cuestión es que incluso con esas explicaciones hay algo que no encaja del todo. ¿Por qué ese reconocimiento fue tan inmediato y tan visceral? Lo curioso es que en lugar de cerrar el misterio, las dudas lo vuelven más humano. Jeffrey no parecía buscar convencer al mundo entero, sino entenderse a sí mismo. En su investigación, las coincidencias físicas, las marcas, los recuerdos de frases y vivencias en batalla formaban un conjunto que, para él, tenía sentido. Para otros podría ser una cadena de causalidades y asociaciones. El caso queda suspendido en ese punto exacto, donde la historia y la identidad se rozan, y nadie puede medir con certeza qué tanto es memoria y qué tanto es necesidad. Hay una pregunta que queda flotando, y es la más incómoda de todas. Si la reencarnación fuera real, ¿cómo se sentiría? No sería épica, no sería una película. Sería confusa, fragmentada, a ratos dolorosa. Sería visitar un campo de batalla y que el lugar te hable con emociones que no pediste. Sería leer un nombre y sentir que te están llamando desde lejos. Jeffrey Kane, bombero retirado, terminó caminando hacia un pasado que no figuraba en su biografía, pero que según su experiencia vivía dentro de él. Y al final, el cierre no llega como una respuesta, sino como una imagen. Un hombre de hoy, con su propia vida, sus propios años, mirando el rostro de un general de hace 150 años y encontrando algo familiar. No sabemos si es reencarnación, si es psicología, si es coincidencia o si es una forma inesperada de duelo con la historia. Lo único claro es esto: Antietam no fue un paseo para Jeffrey, fue una puerta. Y la pregunta final queda contigo como queda con él. Si un lugar puede despertar recuerdos que no son tuyos, entonces, ¿de quiénes son realmente?